Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más fascinantes de la historia, la Edad Media. Les traemos un listado de leyendas de castillos. Castillo de Bran, Rumanía, leyenda de Drácula. Se dice que Vlad el Empalador, la figura histórica que inspiró a Drácula, estuvo prisionero en este castillo. Aunque no hay pruebas sólidas, el mito del vampiro lo envuelve hasta hoy. Castillo de Edimburgo, Escocia, el gaitero fantasma. Un joven gaitero desapareció explorando túneles secretos bajo el castillo. Aún se escuchan melodías solitarias por las noches. Castillo de Chapultepec, México, los niños héroes. La leyenda cuenta que los espíritus de los 6 cadetes que defendieron el castillo durante la invasión estadounidense en 1847 aún lo custodian. Castillo de Belmonte, España, la Dama de Blanco. Una mujer vestida de blanco vaga por las habitaciones buscando a su amor perdido. Muchos aseguran haberla visto entre las torres al anochecer. Castillo de Glamis, Escocia, el monstruo de Glamis. Se dice que un niño nacido deforme fue encerrado toda su vida en una habitación secreta del castillo. Su espíritu aún recorre los pasillos. Castillo de San Jorge, Portugal, la princesa Mora. Una princesa musulmana se enamoró de un caballero cristiano. Su padre la encerró, y aún se escucha su llanto entre las ruinas. Castillo de Peñíscola, España, el Papa Luna. Pedro de Luna, el Papa Benedicto XIII, fue desterrado aquí. Dicen que su fantasma aparece cuando se habla mal de su papado. Castillo de Chillón, Suiza, el prisionero de Byron. Lord Byron escribió sobre François Bonivard, encadenado por años en los calabozos. El castillo se asocia con resistencia y tragedia. Castillo de Loarre, España, el tesoro templario. La leyenda dice que los templarios escondieron un tesoro en este castillo. Muchos buscan sin éxito su oro y reliquias. Castillo de Huska, República Checa, puerta al infierno. Se cree que el castillo fue construido para sellar una grieta que llevaba al infierno. Fenómenos extraños ocurren a menudo. Castillo de Neuschwanstein, Alemania, el castillo del rey loco. El rey Luis II de Baviera murió misteriosamente poco después de su construcción. Muchos creen que su espíritu todavía vaga en sus salones. Castillo de Olite, España, la reina triste. Se dice que la reina Blanca de Navarra murió de pena en este castillo, y que su fantasma aparece junto a un aroma de flores marchitas. Castillo de Aulencia, España, el toro encantado. Una leyenda medieval cuenta que un toro negro, guardián de un tesoro oculto, aparece en la noche para espantar a los codiciosos. Castillo de Predjama, Eslovenia, el caballero rebelde. Erasem Loeger, un noble bandido, resistió un asedio por años desde este castillo incrustado en una cueva. Murió traicionado, y su fantasma protege los túneles. Castillo de Vélez Blanco, España, la mujer que canta. Una voz femenina canta por las noches en las antiguas habitaciones. Se cree que es el espíritu de una joven que murió esperando a su amado. Castillo de Warwick, Inglaterra, el brujo del calabozo. Se dice que un mago prisionero lanzó una maldición antes de morir. Desde entonces, sucesos extraños y apariciones ocurren en la mazmorra. Castillo de Burgalimar, Jaén, España, la princesa Mora y la serpiente. Una princesa prisionera fue devorada por una serpiente gigantesca en los calabozos. Su lamento aún se oye en la torre del homenaje. Castillo de Kilkenny, Irlanda, la Dama Negra. Una figura vestida de negro aparece en los jardines y corredores. Se cree que es una antigua residente que murió envenenada. Castillo de Coca, Segovia, España, el aljibe maldito. Se cuenta que un prisionero murió ahogado en el aljibe y que su espíritu atrae a quienes miran fijamente el agua. Castillo del Morro, Cuba, la Dama de la Flor. Una joven cubana murió trágicamente esperando el regreso de su prometido. Su figura aparece con una flor blanca en el pecho. Castillo de Dunluce, Irlanda del Norte, el banquete fantasma. Una noche, parte del castillo se derrumbó durante una cena. Ahora, los visitantes afirman oír voces y risas de un banquete eterno en ruinas. Castillo de Manzanares el Real, Madrid, España, el caballero sin cabeza. Un espectro decapitado aparece cabalgando al anochecer. Se cree que fue ejecutado injustamente por traición. Castillo de Malaide, Irlanda, el bufón Pac. Pac era un bufón enamorado de una noble. Tras ser asesinado,
Prometió que nunca dejaría el castillo. Hoy aún se aparece con gorro y campanas. Castillo de San Felipe, Cartagena, Colombia, el túnel del condenado. Un esclavo escapó por un túnel secreto y murió sepultado. Dicen que su alma grita por las noches en busca de libertad. Castillo de Cardona, Cataluña, España, la Torre de la Miñona. Una joven fue encerrada en la torre por enamorarse de un musulmán. Su historia de amor imposible la mantiene como una aparición doliente. Castillo de Fénix, Italia, el niño que no nació. Una noble embarazada murió antes del parto. Desde entonces, se escuchan llantos de un bebé que nunca llegó a ver la luz. Castillo de San Servando, Toledo, España, los templarios errantes. Se dice que caballeros templarios deambulan por el castillo cada noche, protegiendo reliquias ocultas bajo tierra. Castillo de Salses, Francia, el pasaje maldito. Un soldado traidor murió en un pasadizo secreto que conectaba con el exterior. Su sombra aparece a los que buscan la salida equivocada. Castillo de Gormaz, Soria, España, el rey moro encantado. Dicen que el alma del último rey moro se aparece custodiando un tesoro oculto entre los muros. Solo lo revelará a un alma pura. Castillo de Sátiva, Valencia, España, las lágrimas del Papa. El Papa Alejandro V. Rodrigo Borgia nació en este castillo. Se dice que su espíritu llora sangre por sus pecados y por la corrupción que dejó atrás. Castillo de Anet, Francia, Diana de Poitiers y el espejo negro. La amante del rey Enrique II usaba un espejo mágico. Desde su muerte, una figura de mujer aparece en los espejos del castillo. Castillo de Tossa de Mar, Cataluña, España, el vigía solitario. Un antiguo guardia murió en su puesto tras ser olvidado. Su sombra aún se ve en lo alto de las torres mirando al mar. Castillo de Himeji, Japón, el pozo de Okiku. Okiku fue asesinada y arrojada a un pozo por un crimen que no cometió. Su espíritu cuenta platos por las noches, llorando antes del 10º. Castillo de Santa Catalina, Jaén, España, el Moro de la Peña. Un noble árabe se lanzó desde una peña al perder la ciudad. Algunos juran verlo cabalgando en la niebla al amanecer. Castillo de Arévalo, Ávila, España, la reina prisionera. Isabel la Católica pasó su juventud aquí. Hay quien afirma que su espíritu aparece para advertir a quienes abusan del poder. Castillo de Buda, Hungría, el rey desaparecido. Durante una invasión otomana, un rey húngaro huyó por pasajes secretos y nunca fue visto otra vez. Se rumorea que su espíritu aún busca venganza. Castillo de Alcalá de Guadaira, Sevilla, España, la Dama Mora. Se dice que una joven mora aparece en las noches de luna llena junto al río, peinando su larga melena y esperando a su amante cristiano. Castillo de Carltegn, Chequia, prohibido a las mujeres. En la Edad Media, se prohibió la entrada de mujeres por una supuesta maldición. Una joven que entró murió misteriosamente, y su espíritu aún deambula. Castillo de Suda, Grecia, la piedra que sangra. Una piedra del castillo se dice que sangra en cada aniversario de la ejecución de un joven rebelde. Muchos la evitan por miedo. Castillo de Monzón, Huesca, España, el aprendiz templario. Un novicio templario murió durante un ritual de iniciación. Su figura encapuchada aparece en la iglesia del castillo rezando en latín. Castillo de Trujillo, Cáceres, España, el cuervo negro. Un cuervo sobrevuela la torre cada vez que alguien muere en la ciudad. La leyenda dice que es el alma de un antiguo alquimista que habitó allí. Castillo de Blarney, Irlanda, la piedra de la elocuencia. Quien besa esta piedra adquiere el don de la elocuencia, pero algunos aseguran que fue encantada por una bruja, y trae suerte, o condena. Castillo de Eilean-Doñan, Escocia, el juramento eterno. 5 hermanos juraron proteger el castillo con su vida. Murieron en batalla, y ahora sus sombras vigilan las murallas en noches de tormenta. Castillo de Consuegra, Toledo, España, el gigante dormido. Bajo el castillo reposa un gigante de piedra encantado que se despertará cuando Castilla esté en peligro. Los campesinos evitan hacer ruido en la zona. Castillo de Cuéllar, Segovia, España, el pasadizo de los lamentos. Un túnel subterráneo conectaba el castillo con un convento. Dicen que una monja y un soldado lo usaban en secreto, hasta que fueron descubiertos. Ahora se oyen sus lamentos atrapados entre muros. Castillo de Clisson, Francia,
el espectro del alfarero. Durante una rebelión, un alfarero fue acusado falsamente de traición y ejecutado. Su fantasma aparece moldeando figuras de barro que se deshacen al tocarse. Castillo de Villafuerte de Esgueva, Valladolid, España, la novia fugitiva. Una joven noble huyó el día de su boda con un sirviente. Fueron capturados y asesinados. A veces se ve a una mujer vestida de blanco corriendo por los campos. Castillo de Leeds, Inglaterra, la dama gris. Una mujer aparece con una capa gris y un ramo de flores marchitas. Dicen que fue una doncella que murió esperando el regreso de su esposo cruzado. Castillo de Alacuás, Valencia, España, el niño del pozo. Se cuenta que un niño cayó a un pozo durante una fiesta medieval. Algunos aseguran escuchar su risa o su llanto por las noches. Castillo de la Calahorra, Granada, España, el moro rojo. Una figura vestida con capa roja aparece en las almenas cuando se acerca una desgracia. Se cree que es el espíritu de un guerrero nazarí caído en combate. Castillo de Orava, Eslovaquia, vampiros del norte. Considerado uno de los escenarios más antiguos de leyendas vampíricas, fue usado como locación en películas. Hay informes de apariciones y sensaciones de presencia hostil. Castillo de Montbeltrán, Ávila, España, el alma del alquimista. Un alquimista que trabajaba para los señores del castillo desapareció tras descubrir un elixir oscuro. Su sombra aún se proyecta en las noches sin luna. Castillo de Chambord, Francia, el arquitecto maldito. Uno de los constructores cayó desde la torre tras una discusión con el rey. Algunos obreros afirman ver a un hombre con planos en la mano deambulando por la estructura. Castillo de Peñaranda de Duero, Burgos, España, el escudo que sangra. Un antiguo escudo de armas, según la leyenda, sangra cada vez que un descendiente de la familia original muere en el extranjero. Castillo de Girocaster, Albania, la voz de la traición. Durante la ocupación nazi, un prisionero albanés fue delatado por su mejor amigo. Se dice que aún se escucha su voz gritando «traición» desde las celdas. Castillo de Santa Bárbara, Alicante, España, la cara del moro. En la montaña donde se alza el castillo, se perfila un rostro tallado por el viento. La leyenda dice que es un rey árabe que perdió a su hija en un amor prohibido y quedó petrificado por el dolor. Castillo de Loarre, Huesca, España, el guardián invisible. Se dice que una figura invisible, probablemente de un antiguo soldado, sigue vigilando las puertas. Quienes se acercan al portón de noche sienten una mano que los empuja suavemente hacia atrás. Castillo de Turaida, Letonia, la rosa de Turaida. Una joven llamada Maija prefirió la muerte antes que traicionar a su prometido. Hoy se la conoce como la rosa de Turaida, y muchos afirman verla vagar en los jardines del castillo con un pañuelo rojo. Castillo de Ponferrada, León, España, los templarios eternos. El castillo fue base de los caballeros templarios. La leyenda cuenta que algunos nunca se marcharon, y cada cierto tiempo se ven sombras con capas blancas cruzando los pasillos. Castillo de Fenestrelle, Italia, el prisionero del tiempo. Un soldado napoleónico fue encerrado por error en una celda olvidada. Murió solo, y dicen que su reloj sigue funcionando misteriosamente cada 100 años. Castillo de Alarcón, Cuenca, España, el espectro del trovador. Un poeta que amaba a una dama noble fue ejecutado por celos del señor del castillo. Su canto melancólico aún se escucha en noches de luna llena. Castillo de Krumlov, Chequia, la dama blanca. Una joven noble murió por causas misteriosas. Desde entonces aparece vestida de blanco con una vela encendida, protegiendo a los niños del castillo. Castillo de Aranda de Duero, Burgos, España, el eco de los conspiradores. Durante una revuelta noble, varios traidores fueron ejecutados en secreto en los sótanos. El eco de sus voces discutiendo se escucha aún en las catacumbas. Castillo de Karlovac, Croacia, el general enterrado vivo. Durante una invasión otomana, un general fue enterrado vivo en un intento de escape fallido. Su espíritu grita desde el suelo, según relatos locales. Castillo de Belvoir, Inglaterra, las brujas de Belvoir. Se juzgó a 2 hermanas por brujería en el siglo XVII, acusadas de matar a niños de la nobleza. Hoy su presencia se siente en forma de brumas repentinas y voces sin origen. Castillo de Requesens, Girona, España, el ciervo dorado. La leyenda cuenta que un ciervo con astas de oro aparece en los bosques cercanos al castillo para guiar a los perdidos, pero solo si son de corazón puro. Castillo de Grayskull, Reino Unido, el Salón del Eco Infinito. Según la leyenda,
En una de sus salas cualquier palabra dicha nunca se extingue. Los ecos se acumulan por siglos y pueden enloquecer a quien se queda solo demasiado tiempo. Castillo de Moya, Cuenca, España, la niña de la muralla. Durante un sitio, una niña fue la única superviviente. Ahora su pequeña figura aparece entre las almenas y se le escucha tararear canciones infantiles. Castillo de Dunnottar, Escocia, el espectro encadenado. Un antiguo prisionero aparece con grilletes arrastrándose por la costa. Algunos pescadores lo han visto desaparecer entre la niebla hacia el castillo. Castillo de Gante, Bélgica, las risas de la tortura. El castillo sirvió como cámara de tortura en la Edad Media. Se dice que, de noche, se escuchan carcajadas histéricas seguidas de gritos apagados. Castillo de Frías, Burgos, España, el traidor de la torre. Un noble traicionó la ciudad y fue arrojado desde la torre. Desde entonces, su sombra cuelga de la muralla como advertencia. Castillo de Hohenzollern, Alemania, el jinete sin sombra. Un jinete con armadura cruza el puente al anochecer, pero nunca proyecta sombra. Los locales creen que es el espíritu del primer señor del castillo, condenado a vigilarlo eternamente. Castillo de San Marcos, el puerto de Santa María, España, el pozo de la traición. Un prisionero fue lanzado a un pozo tras ser acusado falsamente. El agua se dice que se vuelve turbia cada vez que se comete una injusticia cerca. Castillo de Vianden, Luxemburgo, la condesa y el halcón. Una condesa se lanzó desde la torre con su halcón tras perder a su esposo en la guerra. Dicen que el halcón sigue sobrevolando la torre, aunque murió siglos atrás. Castillo de Arévalo de la Sierra, Soria, España, el toro de fuego. Una criatura demoníaca en forma de toro aparece con llamas en los ojos y pezuñas ardientes cuando alguien intenta profanar la cripta del castillo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más secretos de la historia. Hasta pronto.